presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Muy bien elegida la invitada que tenemos ahora. Felicitamos a la producción de La Tarde en Casa y le agradecemos a la doctora Julia Galcerano que nos acompañe. Es coordinadora del curso y responsable de adicciones del Sindicato Médico del Uruguay. Es médico internista, especialista en VIH y en drogas. Integra la comisión de la Junta Departamental de Drogas de Montevideo y usted misma ha recetado cannabis a algunos pacientes, hombres y mujeres, casos de circunstancias de cáncer en ambas personas, un cáncer de mama y cáncer de cerebro. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes. Para nosotros es un placer estar en esta casa. Se viene el primer curso de medicina canábica, pero antes de entrar específicamente en el tema, quería vincular este hecho con la posibilidad de que se disponga de cannabis para usar de manera medicinal, que solo es posible porque hubo una modificación en la ley que íntegramente lo colocaba en la ilegalidad. Si no, digamos, de hecho, ustedes estarían promoviendo una terapia que precisaría una sustancia ilegal, cuya producción y comercialización estarían 100% prohibidas. Sí, esto cambia desde el 2012, que el presidente, el señor Mujica, planteó la posibilidad de la regulación, que se aprobó la ley en el diciembre del 2013, para uso recreativo, medicinal e industrial, pero que para nosotros, para el cannabis medicinal, en febrero del 2015 se aprobó el decreto. Y esto implica que los médicos podamos recetar cannabis medicinal, seamos los únicos autorizados a recetar, que pueda haber investigación en el tema del cannabis, cosa no menor, y además todo lo que tiene que ver también con el uso industrial, ¿no? Entonces se abre una nueva ventana para lo que yo digo, poder tener el cannabis en la farmacopea. ¿Esto qué quiere decir? Que los médicos podamos saber acerca del cannabis, saber acerca de sus dosis, lo que es necesario, para qué está indicado, y podamos decidir usarlo. Sin duda que si no hubiera habido toda la batalla para la regulación y toda esta ley, no hubiéramos podido. Pero bueno, ahora estamos en este momento y ahora se vienen otras peleas, digamos. Comentábamos recién, antes de ir a la pausa, que no es lo mismo la cannabis que se usa para el ocio que la medicinal. Eso es una buena advertencia para alguna persona que pueda estar viendo este contacto con usted y decir, bueno, entonces para fulano que padece determinada patología, por lo menos podemos hacer algo por él y conseguirle marihuana. Claro. En realidad está muy buena la pregunta. La idea es que es diferente la composición del cannabis recreativo o de uso adulto, como dice la otra coordinadora del curso, la doctora Pairahue, que es un término que nos gusta, que el cannabis medicinal. ¿Por qué? El cannabis tiene más de 100 compuestos, de los cuales los más conocidos son el THC, que es el que fundamentalmente está en lo que es recreativo, y el CBD, que tiene que ver más con lo medicinal, pero a su vez los dos tienen que ver, y lo que yo explicaba hoy fuera de cámaras es que lo importante es la proporción. Es decir, el cannabis medicinal no es el mismo que usa la gente para distenderse, es diferente, aunque pueda tener algunos efectos. Y esto es importante porque a la gente le da miedo que nosotros le demos cannabis medicinal y que tenga los mismos efectos que no quieren tener como de droga. Es decir, lo psicoactivo tiene que ver con el THC, pero además tiene que ver con la cantidad que tiene, no con el CBD. No sé si queda claro. Sí, queda claro, sí, por supuesto. Tiene otros efectos también. O sea que los pacientes le han dicho, no, yo no quiero, claro, porque si no voy a quedar fumado. Claro, no quiero quedar drogado, doctora. A mí me interesa, pero ¿y esto? Entonces cuando le explicamos que puede ser, o cuando vienen a preguntar, muchas veces viene a preguntar el familiar y vienen con el paciente, sobre todo si son gente mayor, bueno, tienen más dudas. Pero además nosotros explicamos también siempre que en esto que tú decías voy a recomendar, porque está bueno, que tenemos que ver al paciente en un todo, porque el cannabis interacciona con las otras cosas que tiene la persona, pero además no es lo mismo que yo le indique cannabis a alguien que tiene hipertensión. Pero eso pasa con cualquier sustancia psicotrópica, ¿no? Igual, digo, con cualquier ansiolítico o antidepresivo. Exactamente, y con los medicamentos, porque si tiene hipertensión o arritmia, a su vez el cannabis puede aumentar la presión, puede dar arritmia, yo tengo que tener cuidado. No es lo mismo alguien que tenga 30 años, que tenga 50 o que tenga 70. Ahora hay algo de prejuicio, porque
a mí por cuestiones, en fin, patología de columna, me suministraron tramadol durante un mes. Sí. Y yo quedaba, entre comillas, fumado, es decir, yo quedaba drogado, sentía que estaba en un estado de placer, y yo estaba con internación domiciliaria, no estaba... Y hasta que le pregunté al enfermero, le digo, ¿pero qué me estás dando? Yo estoy dando tramadol, que es una morfina sintética, ¿no? Sí. Es decir, y todos los pacientes que lo reciben quedan de algún modo en un estado alterado, nada grave, pero uno siente que la percepción cambia. En el caso de la utilización del cannabis, la dosificación y el porcentaje de las dos sustancias hace que el efecto de drogado sea del tipo del tramadol. Claro, es diferente. A ver, porque lo psicoactivo, como yo dije, es el THC. En lo que es medicinal, lo psicoactivo, el THC, está en baja cantidad, pero tiene que estar para complementar los efectos. Pero además la ventaja es que el cannabis, uno de los usos más importantes del cannabis medicinal, es para analgesia, para el dolor crónico, el dolor neuropático, el dolor que tiene que ver con el cáncer. Y lo que logramos muchas veces es bajar la cantidad de los otros analgésicos que tienen efectos colaterales complejos. Ese que tú decías, Gerardo, es uno, pero hay otros más que no son los esperables. Entonces... de los efectos de los efectos claro. de es un efecto de placer, digamos, sí, claro. Baja el dolor y además de una sensación de placer. Claro, pero entonces lo que se regula son esos efectos y lo que se trata es que se use menos medicación, a ver, para lograr que la gente no tiene que tener dolor. Nosotros tenemos que, como médicos, tenemos que saber cuál es el dolor, cuando el dolor... Pero además esa medicina a la que nadie persiguió, ni llevó preso, ni persiguió a nadie, casi me hace una úlcera. Sí, claro, probable. Porque tiene... Sí, porque es uno de los efectos colaterales. Perfectamente legal, pero estuve... Por eso es que lo importante es cuando hablan de que se puede complicar, yo digo, bueno, todos los medicamentos, lo que explicamos a los pacientes es riesgo-beneficio, todos los medicamentos, todo lo que yo indico tiene una cosa positiva y uno negativo. ¿Qué hace el médico? Hace un balance. Y en el balance yo veo si se lo tengo que indicar o no y qué es la ventaja. Eso es lo que tendríamos que hacer todos. Doctora, usted va a recibir a sus pares este fin de semana, ¿verdad? Son médicos los que van a preguntar. Esto seguramente obedece a la necesidad que le está pasando. Debe andar por los corredores del CASMU, de otros sanatorios o hospitales en los que usted trabaja, y dicen, che, vos que estás en esto, ¿qué hago con tal o cual paciente? ¿Cuáles son los pacientes a los cuales usted, así de lejos nomás, diría, mira, para este tipo de pacientes hay que empezar a pensarlo, para empoderar a los televidentes que puedan tener esa patología o conocer a alguien con esa patología y que desde el lunes vayan a su médico y le digan, miren, yo quiero por lo menos informarme? Sí, esta fue la idea, es decir, tenemos una herramienta, nos habilitaba a recetar, se podía igual recetar cannabis medicinal en el país, por un sistema del ministerio que se llama medicamentos de uso compasivo. Los médicos, pero el ministerio pide que sean especialistas, los médicos especialistas no conocían mucho del tema, entonces en lo cual, especialistas del tema, ¿no? Si yo tengo un paciente con una epilepsia tenía que ser un neurólogo, o un paciente con un cáncer tenía que ser un oncólogo. Pero ¿qué pasaba? Si los médicos no conocían, no podían indicarlo. Entonces la idea fue, formémonos todos, con gente del exterior, con gente que maneja el tema desde mucho más tiempo, que la gente que esté interesada lo esté, y volviendo a la pregunta que tú me hacías, de las cosas que hay más evidencia científica, tiene que ver con lo que es dolor crónico, el dolor neuropático, lo que tiene que ver con la epilepsia refractaria, lo que tiene que ver con la esclerosis múltiple. Entonces esos casos es dolor, no en la epilepsia, ¿verdad? No en esclerosis. En esclerosis puede tener dolor y tiene también todos los trastornos motores de déficit, de rigidez y demás. En la epilepsia y refractaria sobre todo son los que tienen crisis convulsivas reiteradas que no pueden ser mitigadas por los fármacos habituales o que necesitan mucha cantidad de medicación con todos los efectos secundarios que esto provoca. Entonces la idea es... por eso es que trabajar con el especialista, es decir, el que trabaja en medicina canábica tiene que manejar medicina, porque tiene que saber las interacciones y tiene que trabajar en equipo con el que trata al paciente. ¿Por qué? Por esta historia de cómo reacciona con otra medicación y cómo reacciona con la patología de la persona. Tenemos un país con un alto índice de cáncer. Bueno, y esa es la otra, claro. En mama, por ejemplo, para nosotras las mujeres, en próstata para los hombres, y bueno, y tenemos un alto índice de cáncer de colon a nivel intestinal.
para las 3 patologías usted está dispuesta a conversar. Sí, claro. Sí, claro. Para distintas cosas. El cannabis puede servir y sirve para acompañar los efectos, para mitigar los efectos secundarios de la quimioterapia. Bien. A ver, no quiere decir que... No es terapéutico eso. No, todavía no, Gerardo, pero es muy buena la pregunta porque se están haciendo investigaciones en cáncer con cannabis para ver si intervienen sobre la apoptosis, que tiene que ver cómo se reproducen las células cancerosas. Pero eso está en etapa de investigación. Por ahora lo que se hace es acompañamiento. Y sí decirle a los televidentes que hay investigación en el tema. Este es un tema que va creciendo. Y además lo que también ayuda es a dormir. Es decir, para la gente que tiene insomnio, que tiene problemas de cáncer, que tiene problemas de anorexia, falta de apetito. Es decir, ayuda como a mejorar la calidad de vida. Esto también es importante, porque ustedes tienen que pensar que alguien que está con todos los efectos de la quimioterapia, que está con la angustia, que no sabe qué le va a pasar, que además tiene un cáncer diseminado, si será buena cosa que pueda funcionar bien. ¿Fumarlo? No, nosotros decimos que vaporizarlo, o en tinturas, o en gotas, o en aceites, o en emulsión. En realidad, ustedes van a ver, en otros países se usa fumado el cannabis medicinal, pero nosotros preferimos, los médicos uruguayos preferimos disminuir al menos estos riesgos de la combustión. Claro, pues tendría todos los riesgos que tiene fumar tabaco, la combustión del papel, de la propia hierba y, en fin, otras sustancias tóxicas. Pero de hecho no hay cannabis disponible. No hay cannabis legal, cannabis legal disponible. Nacional, digamos, de fabricación nacional. De fabricación nacional. Tenemos, sí, el cannabis que yo les decía que se puede importar de uso compasivo, y tenemos el cannabis al que llega la gente, porque la gente escuchó, sabe que alguien lo hace, porque, como decía María Inés hoy, alguien le ofreció. Entonces, digo, lo que nosotros queremos es que haya que los tiempos vayan un poquito más rápidos, que haya cannabis legal que se pueda testear, que yo sepa, si mi paciente me viene a decir que está consumiendo, que sepa qué está tomando, cuál es la dosis que tiene y si realmente se mantiene esa dosis y qué proporción tiene lo que le están dando. Tengo un caso de neuralgia del trigémino y quiere la paciente saber si tiene que ir a consultar a su médico porque la puede ayudar. Sí, claro. Sí, claro, dijo usted. Sí, claro. Ya mismo. Digo por las cosas que yo he oído de la neuralgia del trigémino que se Alguien plantea, en el caso de la depresión, me iba a adelantar a la respuesta, pero déla usted mejor. Que padece depresión si se aconseja cannabis. Bueno, ahí depende. Ahí hay como distintas bibliotecas. El cannabis tiene un efecto depresor, sobre todo el THC. Pero a su vez hay investigaciones que dicen que ayuda. Nosotros... por eso decimos que esto no es la panacea. Bien. Tenemos que ver caso a caso y cuál es la indicación. Hernia de disco y lesión en L2 y L3, neurológica en tratamiento, con métodos 15 miligramos. El dolor baja la posibilidad, pero no se va. Baja la intensidad, pero no se va. ¿Cannabis? Para mejorar el dolor. La hernia de disco en general tiene una indicación quirúrgica. Digo, no, volvemos a lo mismo, ¿no? Para mejorar el dolor, sin duda cannabis, para que no tenga que tomar tantos derivados de morfina. La solución es quirúrgica, fisioterapia y otras cosas. Habría que, como en todos estos casos, para aconsejar hay que saber bien la historia del paciente y ver qué otras cosas tiene, además de su hernia de disco. Sí, pero muchas veces los pacientes no saben que pueden preguntar sobre esto. Por eso está muy bueno que usted haya venido esta tarde. Y sobre todo que este sábado se encuentre con sus pares, con sus colegas, intercambien estos conocimientos y empiecen a trabajar, a tener quizás las mismas preguntas que tenemos nosotros, seguramente unas más complejas y más completas que tendrán por su formación, pero empezar a hacer un camino de información, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias a la doctora Julia Galcerano por haber venido. A ver... Se lleva la salud y flora, esta es hierba. Esto que acaba de hacer el compañero es un gesto de una suprema generosidad. Usted no tiene idea del momento que está viviendo y del privilegio que acaba de tener. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Volvemos mañana, Gerardo. Sí, sin falta. Gracias. Chao. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza.